Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ya saben, ronco, porque mi mujer dice que ronco de noche. Pero, ¿por qué negra noche ecuatoriana? Porque ahora empezó, cuando ya nos quedan solamente 700 días para que se acabe este gobierno, y hemos resistido 760 días al gobierno de Lenin Moreno. Las privatizaciones. Este es ahora el asalto a mano armada, a manos llenas, que lo dirige Santiago Cuesta, el asesor del presidente. En los países subdesarrollados se da el fenómeno de las privatizaciones de los servicios públicos, que costosamente lo construyen los gobiernos de turno en los países de Europa. En cambio, el Estado se hace cargo del transporte, la electrificación, la salud, la educación, la vialidad, los puertos, los aeropuertos, incluso de las instalaciones deportivas, como por ejemplo en las Olimpiadas o el Mundial. En los países como Estados Unidos, los servicios públicos como el transporte o la electrificación, incluso muchos como la educación, fueron construidos como negocios privados desde su origen. En los países pobres, los gobiernos de turno adquieren deudas casi impagables con bancos y organismos de crédito internacionales para hacer empresas, servicios, carreteras, hidroeléctricas, sistemas de riego, etc. Estos préstamos son pagados por generaciones y sus habitantes lo hacen mediante impuestos, malos salarios, exportaciones de materias primas que son muy mal pagadas e incluso el desplazamiento de sus habitantes a otros países para enviar remesas. Pero lo más triste es que esas empresas hechas por los gobiernos luego son vendidas como botín a precio de gallina apestada a transnacionales o grandes capitales extranjeros que continúan utilizándolas para explotar a los seres humanos de ese país y con la ventaja de que son monopolios. Por ejemplo, si se llega a privatizar CNEL, la Corporación Nacional de Electrificación, ninguna otra empresa en el país compite con CNEL. Entonces pasa a ser una empresa privada y monopolio al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta ustedes? Es que el negocio es cobrar precios internacionales por servicios a personas que ganan salarios nacionales, o sea, que no ganan salarios internacionales. Entonces, claro, quieren la gasolina a precio internacional, pero con salario nacional. Quieren electricidad a precio internacional, pero para gente que gana salarios nacionales. Quieren la electricidad a precios internacionales, pero con salarios nacionales. Eso le llaman, oiga, eso lo hicieron en Argentina, y eso se llamaba franquear la economía, transparentar la economía. Este es el sistema de asalto. Las personas que ganan salarios internacionales promedio, por supuesto, pueden pagar los servicios en esos países y les queda dinero para crear un producto, para ganar algo, para, digamos, reponer la fuerza de trabajo, mantener a su familia, a la que crían, y también le dan posibilidades. Pero estando viviendo en Ecuador, con un salario que es 10 veces menos que el de Australia, le cobren el mismo salario, lo mismo por electricidad que en Australia. Es el caso de Argentina, que le vengan y le cobren el mismo valor del combustible o de la electricidad que en Estados Unidos, pero ganando 10 veces menos el salario que en Estados Unidos. Eso se llama explotación. Y ese es el negocio de estas empresas privatizadoras. Esto es lo que se está viendo en Ecuador, que durante el gobierno de Rafael Correa se dio una revolución en la construcción de hidroeléctricas, en sistemas de riego, de control de inundaciones, de alarma temprana, de desastres naturales,
para desastres naturales o de seguridad, por ejemplo, el sistema 911 para emergencias. También de carreteras, de puentes, de oficinas públicas, de escuelas, colegios, universidades, centros de salud, hospitales, vivienda popular, urbanizaciones, áreas protegidas, o sea, vivienda accesible, vivienda popular. Pero el gobierno de Lenín Moreno llega al poder, primero auspiciado y patrocinado con los programas del gobierno anterior, y segundo para continuarlo, pero da un giro de 180 grados y se va con los enemigos de Rafael Correa. Pero no solo que traicionó, sino que fuera, cuando él fue vicepresidente de Rafael Correa, sino que además se dedica a perseguir a la cúpula de los que fueron sus amigos, y ha desacreditado al gobierno del que fue parte. Se trata de una traición con resonancia mundial, porque además traicionó a Julian Assange, un periodista refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, al que, violando las leyes internacionales de asilo, lo entregó al gobierno de Estados Unidos a través del gobierno inglés, que lo persigue por divulgar las atrocidades de ese país en la invasión de Afganistán y de otros países, así como la manipulación que hacen sus embajadas con los gobiernos de muchos otros países. Y luego de haber asaltado el botín de los cargos públicos, asaltó también el botín de las leyes que gobiernan al país y de los órganos de justicia y de control, para permitirles a los bancos, que son sus aliados ahora, ganancias extraordinarias, y a las empresas y fortunas la evasión de impuestos, además de que obligó a los ecuatorianos a pagar los impuestos de los más ricos que adeudaban. El mecanismo para obligarnos a pagar los impuestos que debían los más ricos, estamos hablando empresas petroleras, farmacéuticas, etcétera, etcétera, los bancos, los exportadores e importadores, los agroindustriales, fue endeudar a los ecuatorianos con el Fondo Monetario Internacional, luego de condonar la deuda de los deudores. Ahora los ecuatorianos tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional lo que los grandes deudores le debían al Estado. En los 700 días que le restan a su gobierno, Lenín Moreno apura la privatización de las empresas públicas. Pero como el gobierno de Rafael Correa hizo leyes para que no fuese esto posible, entonces Santiago Cuesta, un abogado pirata guayaquileño a la cabeza de sus asesores, junto con los corruptos de la Costa Especial de Guayaquil, que tienen la tradición de los políticos guayacas tradicionales, del robo de las arcas fiscales en las empresas de inversiones públicas, pero a manos llenas, a diferencia de los de Quito, que son también ladrones, pero por goteo. Para apropiarse de las empresas públicas, Santiago Cuesta trata de hacer pasar como que les cede la administración. Y la primera empresa a la que le tienen en la mira es CNT, que pasó a ser de una empresa pública fallida a ser la más exitosa gracias a la enorme red de internet, a la televisión satelital y a la enorme red eléctrica que permite el funcionamiento de los teléfonos y de la televisión. Esto le convirtió a la CNT en la empresa más rentable del país. Y esto lo hizo Jorge Glass, vicepresidente, al que le tienen puesto en la cárcel injustamente. Pero el segundo botín es CENEL, que son las hidroeléctricas, y más el sistema de generación y distribución eléctrica, que cambió la vida de los ecuatorianos en 10 años, pues pasamos de ser un país deficitario en abastecimiento eléctrico, que compraba energía a los países vecinos y a empresas extranjeras que tenían barcos termogeneradores, y
y en este tiempo hemos pasado a ser exportadores de energía, que hoy es el segundo mayor ingreso del Estado después de la explotación petrolera. La electricidad llegó a todos los pueblos, casas, covachas, a todo el mundo, inclusive en la selva amazónica, en las Islas Galápagos, en los páramos andinos, cambiando la vida de los ecuatorianos de manera brusca, pues en menos de una generación, los ecuatorianos pasaron a tener televisión satelital hasta en el último rincón, telefonía celular, electrodomésticos, y esto fue parte de un cambio radical que se acompañó con escuelas y colegios de calidad, con laboratorios, salas de computación, centros de entrenamiento deportivo que estaban en todas partes, ciudades, campos, superando a la educación privada más costosa que se daba en las ciudades. Pero además, mediante una consulta tramposa, Lenín Moreno permitió a los ricos del país apropiarse de las tierras con plusvalía, es decir, que multiplicaron su precio gracias a las carreteras de electrificación, telefonía, internet y puertos y aeropuertos. Es decir, Lenín Moreno ha facilitado el asalto a todos los ecuatorianos de la herencia que nos dejó el gobierno de Correa y que tenemos diariamente que pagar, porque eso hizo en base a créditos internacionales. Pero para distraernos de este atraque, utilizó la palabra mitificada por Estados Unidos para perseguir a todo el que no le conviene a ese país, llamada corrupción. Un concepto abstracto, hiperdimensionado, de lo que, igual que lo fue la palabra prepotente cuando Rafael Correa era presidente. Mientras reparte el botín de los empleos públicos, de las leyes, de los órganos de control, de la infraestructura y servicios públicos, de las tierras con plusvalía, trata de encontrar sin éxito el supuesto sobreprecio de las obras del gobierno anterior, el dinero oculto de los funcionarios del anterior gobierno y a los ricos que se hicieron de la noche a la mañana en la época de Correa. Y hasta ahora no aparecen, pero se los fuerza a escapar de la justicia, porque las cárceles a las que ellos van a ir a parar son lugares tan peligrosos que se asesina sin pudor y sin ninguna razón a cualquiera. Y en esas cárceles lo tienen a Jorge Glass y lo quieren meter a todos los del gobierno anterior. Por eso ellos ahora ya son prófugos, porque tienen que salvar su vida, debido a que las sentencias en Ecuador, al igual que en Brasil con el juez Moro, ya vienen hechas. El fiscal hace lo que el juez le dice porque el juez ya tiene hecha la sentencia antes de empezar el juicio. Para perseguir a sus enemigos, por ejemplo, usó una consulta popular ilegal, como lo señala la ONU, con el fin de apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana, y ahí, con el dolor de mi alma, lo vi a Luis Hernández, una persona con la cual he llevado una vida de amistad y al que siempre lo he considerado un hombre de honor, como dice su libro, pero que lo perdió todo. Que es mediante este sistema, este Consejo de Participación Ciudadana, que era temporal, nombraron jueces, fiscales, contralor, superintendente de bancos, de compañías, de comunicaciones, de comercio justo, y recibió la orden de nombrar a estos funcionarios detrás de candidatos para cada cargo que eran escogidos por Lenín Moreno mediante ternas que recibían. Esto dio lugar a una dictadura camuflada, que es la que vivimos, amparada por el ejército ecuatoriano y norteamericano. Estos jueces y fiscales empezaron una persecución política y nos volvieron a la justicia más
corrupta del mundo, que era el membrete que tenía la justicia ecuatoriana y que compartía este desprestigio con la policía más corrupta del mundo que es que es la de México, y con el ejército más corrupto del mundo, que es el de Colombia. Porque la justicia ecuatoriana abriga abogados, jueces y fiscales considerados los más corruptos del planeta. La policía mexicana, en cambio, fue el origen de los Zetas, el cartel más violento de México, y el ejército colombiano dio origen a los paramilitares colombianos, el grupo de paramilitares más asesino de su propia gente, junto con los asesinos de África. Hoy, protegido por los Estados Unidos, tiene una acusación Lenín Moreno presentada ante la Embajada de España, de Panamá y de su propio país por esconder dinero mal habido cuando era vicepresidente del Ecuador, y en paraísos fiscales, como lo revelan los INA Papers filtrados y las publicaciones de Wikileaks, y que le costó a Julian Assange su salida de la Embajada de Ecuador en Londres y su futura deportación a los Estados Unidos, donde a lo mejor deberá cumplir una sentencia de 170 años, es decir, de por vida, por revelar lo incorrecto de gobiernos, empresarios, personas poderosas del mundo y de Lenín Moreno. Este festín de los cargos públicos, las tierras con plusvalía, los pagos de los impuestos, leyes, persecución judicial, privatización de empresas públicas, enriquecimiento ilícito con cuentas en paraísos fiscales, nos revela la mayor debilidad de los sistemas de gobierno y las empresas públicas en los países del tercer mundo. Es que en los países del tercer mundo, los servicios públicos, cuando no son privados, tienen una buena economía, como los servicios de electricidad, transporte, vialidad, comunicación, que están en manos privadas, significan que estas empresas no serán botín político. Sus directores no serán cambiados por el antojo del nuevo gobernante de turno, y que los planes de empresariales, los directores, los empleados gozarán de estabilidad, lo cual no ofrece las empresas públicas en los países pobres. China superó este problema haciendo que las empresas públicas sean empresas de propiedad de sus trabajadores, que son los que nombran y garantizan la estabilidad de los directores y de los planes empresariales. Las empresas chinas tienen directores que son multibillonarios, como Huawei, pero su economía depende del talento de sus directores, que es sumamente valorado, como lo es en las grandes corporaciones privadas del mundo, pues significan una línea de continuidad que es fundamental para el éxito de toda empresa en el planeta. En Alemania, la sucesión y la herencia de las grandes empresas es un problema estatal. El que una empresa se divida entre los herederos y termine es impedida mediante leyes que obligan a las grandes corporaciones a constituirse como patrimonios indivisibles. Y hay empresas especializadas en encontrar o nombrar al mejor de los herederos o a otro gerente de afuera como director, aunque a los accionistas no les guste. Los nuevos ricos de la India, de China, de Rusia, que son, luego de los norteamericanos, los más ricos del mundo, son tolerados por gobiernos, aunque vivan en una vida llena de excesos, porque el talento para los negocios, los emprendimientos y la continuidad en el crecimiento de las empresas es tan difícil conseguir, al igual que los grandes atletas que nacen en lugares pobres e impensados, como los futbolistas de Argentina o Brasil, o los atletas de Jamaica y África, que no se los puede fabricar en grandes centros de entrenamiento. La capacidad empresarial es una cualidad como la que tienen los pintores, los músicos, los actores y los directores de cine. Esta genialidad nace en un entorno social favorable que permite a los artistas, deportistas, empresarios emerger desde condiciones críticas. El Estado puede crear las condiciones o el entorno para que los atletas intelectuales y empresarios emerjan, pero no puede limitar ni su fama, ni su capacidad de generar riqueza, ni su capacidad de generar nuevos conocimientos e inventos.
solo porque hay una ley, un orden, un dogma religioso o político, como es el caso de Venezuela. El Estado puede cultivar la grandeza de cada individuo, pero no puede limitar su crecimiento y desarrollo, ni terminar perdiendo al atleta, al pintor, al músico, al cineasta, al empresario, al innovador, al inventor, porque desgraciadamente para la especie humana la genialidad no tiene ni moral, ni ética, ni ninguna otra limitación. El problema no es que las empresas de servicios públicos sean privadas o no. El problema es que la empresa de servicios públicos prioricen las ganancias sobre la calidad y la oferta masiva. Solo las empresas privadas pueden darse el lujo de escoger sus clientes. Las empresas que no son privadas tienen prohibido escoger sus clientes. Son para los que llamamos el bien común, es decir, el beneficio de todos. Y en los países pobres, este es un problema fundamental que enfrenta la privatización de las empresas estatales, que pasan a ser empresas al servicio del que mejor paga. No son accesibles a todos los que habitan en ese territorio. Cuando una empresa es como Facebook, accesible a todo el mundo, entonces es bienvenida. No importa si es privada o pública. Simplemente, al ser accesible para todo el mundo, puede estar en Ecuador como en su casa. Muchas gracias.